Rafael Guízar a sus órdenes. Cuarta edición. De Joaquín Antonio Peñalosa. Sin duda alguna, en esta biografía, podrá el lector descubrir la figura apasionante de San Rafael Guízar y Valencia, quien fue proclamado santo por su santidad Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, el día 15 de octubre de 2006. Puertas abiertas. Nadie me esperaba. Después de 2 años de destierro, llegué de improviso al seminario el 19 de mayo de 1929. Es el mismo viejo cine donde lo dejé instalado. Son los mismos superiores que supieron superar las duras pruebas. Decidí regresar a México alentado por el nuevo curso que han tomado las reelecciones entre la Iglesia y el gobierno y que hacen prescindir acuerdos favorables, después de que el año pasado la Iglesia llegó al clímax de sus desgracias. El 6 de febrero, una carga de dinamita redujo a escombros el monumento nacional a Cristo Rey en el Cerro del Jubilete, con que los perseguidores quisieron simbolizar la derrota del clero. El 17 de julio, José León Toral asesinó al general Álvaro Obregón, presidente electo de la República, juzgando las malintencionados que la Iglesia tenía implicaciones en el asesinato. En agosto, Adalberto Tejeda fue elegido gobernador de Veracruz para un segundo periodo que terminaría en 1932. Y el 30 de noviembre, Plutarco Elías Calles abandonó la presidencia de la República meses antes del término de sus funciones, convirtiéndose el licenciado Emilio Portes Gil en presidente provisional. El conflicto religioso ha despertado vivo interés en el mundo católico, sobre todo en Roma y los Estados Unidos. En Roma lo ha seguido con paternal solicitud el Papa Pío XI, mediante los obispos mexicanos, y a falta de delegado apostólico en México, mediante el de Estados Unidos. Entre los católicos de este país, algunos como los Caballeros de Colón pensaron que proteger el movimiento armado de los cristeros, otros como la jerarquía católica prefirieron la acción diplomática de su gobierno. Las negociaciones han durado año y medio a partir de diciembre de 1927, pues primero se suspendieron con el asesinato de Obregón y luego Calles prefirió dejar el asunto a su sucesor. Hace unos 40 días, el 7 de mayo, Portes Gil expresó que estaba dispuesto a escuchar las proposiciones que quisieran hacer los obispos. Yo me apresuré a publicar una carta pastoral el día 24 de este mismo mes, en que expresaba mis deseos a favor de un mutuo acuerdo entre la Iglesia y el Estado, según pedía a mis diocesanos de Veracruz que rogaran a Dios por la reconciliación y la paz nacional. Después de una serie de conferencias celebradas entre el gobierno y los arzobispos, Leopoldo Ruiz y Flores de Morelia y Pascual Díaz de México, surgió un modus vivendi que se hizo público el 22 de junio. Bendito sea Dios. Portes Gil prometió que las reclamaciones civiles no serían aplicadas con espíritu vengativo, que los templos y edificios auxiliares que no estuvieran ocupados por alguna oficina del gobierno serían reintegrados a la Iglesia y que se otorgaba total amnistía a la gente levantada en armas. El mismo día en que se publicaron los arreglos, declaró la Liga Defensora de la Libertad Religiosa su incondicional, sincera y filial sumisión a las resoluciones del Papa. Había entre los cristeros y católicos en general muchos inconformes, suponían al Papa mal informado. Ante la actitud de algunos obispos que me invitaban a que renunciara como propuesta de inconformidad por los arreglos, tuve que contestar con entereza: yo apruebo y acato cuanto el Papa ha aprobado.
Por largos años sufrí las calumnias de Manuel Echeverría, un pariente político, hombre de influencias y dinero que había intervenido en los convenios religiosos. Disgustado porque las cosas no habían salido según sus planes, insultó en mi presencia a los arzobispos de Morelia y de México que concertaron con el gobierno de acuerdo con las instrucciones del Papa. Como no encontró mi apoyo, sino por el contrario, le expresé mi justa indignación por su falta de respeto al episcopado y de adhesión a la Santa Sede. No cesó desde entonces en denigrarme. Decía que yo era un rico avaro disfrazado de pordiosero. Dios sabe cuántas oraciones he ofrecido por él. Calmé la animosidad de algunos católicos que, levantados en armas para defender la causa de la Iglesia, no se resignaban a aceptar los arreglos. A Jesús Degollado, que fue general cristero, lo ayudé económicamente en cuanto pude, influyendo además en su ánimo para que aceptara la voluntad de Dios y se abstuviera de seguir en la lucha armada. Con gran fervor y ruidosa alegría, celebramos en todo el país la reanudación del culto público en los templos, que en Jalapa comenzó el 1 de agosto. En el sermón que prediqué este día en la catedral, hice un nuevo llamamiento a la concordia y después de la misa pronuncié una oración para pedir a Dios que iluminara al presidente Portes Gil y al gobernador Tejeda. A pesar de la reapertura de los cultos, los templos se fueron entregando no simultáneamente, como era de esperarse, sino poco a poco según el capricho de los caciques lugareños. En el puerto de Veracruz, por ejemplo, el gobierno entregó el templo parroquial hasta el mes de septiembre. Preocupado por las incomodidades que sufrían los profesores y seminaristas en el viejo cine, logré rentar en 300 pesos mensuales un hermoso edificio en las mismas calles de mar Mediterráneo, que había sido construido para asilo de ancianos y que estaba desocupado desde que en los días más aciados de la persecución el gobierno expulsó a las religiosas españolas que atendían el asilo y arrojó a la calle a los ancianos. El 4 de julio nos trasladamos a esta casa tan amplia como funcional, dotada de extensos dormitorios, salas de clase, capilla bellamente decorada, patios de recreo. Nombré rector al padre Emilio Abascal, que acababa de llegar de Roma, en sustitución del padre Justino de la Mora, que trasladé como párroco del puerto de Veracruz. Para las ceremonias de clausura de este año escolar, invité al seminario a los arzobispos de Morelia y de México, que tal vez pudieron pensar que las críticas calumniosas de Manuel Echeverría contaban con mi anuencia. Yo quise disipar cualquier malentendido y expresarles mi total adhesión. Aprovechando la relativa paz que disfrutaba la Iglesia, comencé desde finales de este año de 1929 la visita pastoral a toda mi diócesis, interrumpida solo por unos días en que prediqué una misión en Chihuahua y que culminó con la consagración que mi hermano Antonio hizo de su catedral el mismo día del año. Asistieron a la misión los señores más significativos de la ciudad, que casi en su totalidad se confesaron. Desde el destierro nunca estuve ausente de mis sacerdotes, bien por cartas particulares, bien por circulares colectivas, sin que dejara de ayudar económicamente a los desterrados y perseguidos, a quienes enviaba intenciones de misas, dinero y víveres para que ninguno sufriera penurias. Esta nueva visita pastoral que ahora emprendo me ofrece la oportunidad de animar a mis colaboradores para recomendarles una vez más lo que siempre les recomiendo: el amor al Santísimo Sacramento y a la Virgen María, la práctica de la oración, la castidad y la pobreza. Así lo hago en los retiros mensuales, convocándolos con una invitación personal y en los ejercicios espirituales que yo mismo suelo darles cada 2 años. Quiero a mis sacerdotes santos,
que el pueblo los vea pobres y desprendidos, incansables en el progreso espiritual de sus hermanos, sin mezclarse jamás en la política y cuidadosos guardianes de su celibato sacerdotal. La gente todo lo perdona, menos esta falta. Hace más daño un sacerdote deshonesto que todo el mal que hicieron los perseguidores juntos de la iglesia. Recomienda a los párrocos que junto con sus vicarios hagan diariamente un rato de meditación, que celebren la misa con el mayor fervor, que se confiesen con frecuencia y que entiendan que solo la vida espiritual es la fuente de un apostolado fecundo. En cuanto a su ministerio, les pido que cumplan fielmente con las obligaciones que señala el Código de Derecho Canónico, que no se dejen absorber por el trabajo burocrático de la notaría parroquial, en detrimento del trabajo directo con el pueblo, que lleven siempre el viático a los enfermos, que no descuiden la catequesis y la predicación, que Dios los puso en la montaña o en la costa, en el rancho o en la ciudad, para ser lámparas que iluminen y calienten, luz del mundo, sal de la tierra. Trabajen sin descanso. Fuego, fuego, fuego. Ya descansaremos en el cielo. Para distribuir los cargos entre mis sacerdotes, tengo en cuenta los méritos de cada uno, pero sobre todo el bien común de las almas. Cuando se trata de cambios, primero me pregunto, ¿dónde podrá hacer mayor bien este Padre? ¿Dónde dará mayor gloria a Dios? Lo consulto con Dios, pido consejo a mis colaboradores inmediatos y una vez tomada la resolución, trato que se cumplan mis disposiciones con bondad y con energía. Soy incapaz de criticar y divulgar las faltas de mis sacerdotes. Cuando sé que alguno ha faltado, lo llamo en particular, lo amonesto paternalmente y le propongo los medios para que se enmiende. No recurro a castigos y censuras, sino cuando he agotado todos los otros caminos. Si el sacerdote se enmienda, le devuelvo toda mi confianza. He sido enérgico cuando se trata de faltas contra la virtud de la castidad, que incluso he castigado con censuras, pero procurando que no falte a los sacerdotes medios económicos para que vivan honestamente. A quienes faltan al celibato les digo que si no se corrigen, pediré a Dios que mueran en un momento de gracia, y Dios me lo concede. Por eso algunos padres comentan entre bromas y verás, ¿no quieres que el señor obispo pida por ti? No, porque me muero. Gracias a Dios llevo las mejores relaciones con los religiosos residentes en mi diócesis, carmelitas, franciscanos, jesuitas y cordimarianos. Formamos una misma familia. Dios me ha concedido la gracia de ordenar unos 90 sacerdotes para mi obispado y cerca de 40 para otras diócesis.